cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nada nos faltará si el Señor está con nosotros, y sin duda Él lo está. Lo importante es que cada uno de nosotros estemos con Él, que andemos en su camino. Él no nos ha llamado para que Él quiera acompañarnos en nuestro camino. No, Él quiere que andemos en su camino. Él quiere que estemos en su voluntad. Y de esa forma, este año que iniciamos, lo podemos asegurar, lo podemos tener en nuestras manos y podemos estar seguros de que su bendición estará con nosotros. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Señor, ayúdanos a entender cómo es importante saber que necesitamos estar en tu camino, Señor. Que necesitamos andar en tu voluntad para ser prosperados. Que necesitamos tener tu bendición para ser prósperos, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos este día, Señor, que tu mano sea extendida desde tu trono y tú nos bendigas, Señor, con tu buen corazón. Y tú nos des, oh Dios, segundo tu gracia, la capacidad y la humildad para vivir delante de ti, Señor. Porque tú caminas con los humildes, con aquellos que cada día reconocen más su dependencia de ti, Señor. Gracias. Ayúdanos a comprender que no sabemos las cosas todavía como deberíamos de saber, y que necesitamos de tu sabiduría diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga esta mañana. Quiero compartir con ustedes un mensaje del Señor. Creo que para mí es tan importante que deseo
que ustedes también lo tengan bien claro en sus vidas. El mensaje de esta mañana se llama 3 consejos divinos. Y son 3 consejos que surgen del corazón de Dios. Yo estaba leyendo esta mañana en las Escrituras y a propósito, este domingo sin duda les darán a ustedes, a Adrián y Fabita, su calendario de lectura bíblica de este año. Tómenlo y fielmente comiencen a leer las Escrituras. Eso les ayudará grandemente. Propónganselo, no lo dejen pasar, no dejen que la oportunidad de leer otra vez su Biblia este año se las quite la indolencia, sino podamos tomar la disciplina y la decisión de conocer mejor las Escrituras y el camino del Señor. Precisamente por eso, leyendo en las Escrituras, yo vi cómo dice el escritor Moisés en Génesis, dice, y el Señor dijo en su corazón. ¿Y cómo Moisés supo lo que el Señor dijo en su corazón? ¿Por qué lo pensó? ¿Cómo iba a saber alguien lo que Dios está pensando? Bueno, para nuestra gran sorpresa, Dios sí quiere que oigamos lo que Él piensa. Y Moisés tenía un corazón tan sensible que pudo captar los pensamientos del Señor sin necesidad que Él se lo gritara a los oídos. Entonces Él mismo dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que oír de parte del Señor y esos 3 consejos vienen del corazón del Señor. Por eso les digo, es tan importante lo que vamos a ver, porque si nosotros no ponemos atención a esto, no veremos cómo el Señor está involucrado en nuestro día a día de nuestra vida. Y cada día debemos comenzar con levantarnos con la expectación de cómo el Señor se va a mover en mi vida. Podemos saber ya, sin duda, por el calendario, que hemos terminado otro año más de nuestra vida en esta tierra, pero algo muy importante que debemos meditar es que cada cosa que nosotros hicimos, algunas de ellas no fueron muy buenas y otras tal vez fueron buenas y otras fueron malas. Bueno, los sabios van a examinar, van a hacer una retrospección, van a ver para atrás y van a ver las decisiones que tomaron, van a ver también la conducta que tomaron o que tuvieron en determinadas circunstancias y harán un análisis y sacarán conclusiones y harán brotar la sabiduría de Dios para que enmendemos, corrijamos aquellas cosas que no fueron buenas, que no fueron correctas. En otras palabras, la experiencia que hemos tenido durante este año que pasó nos enseña que debemos hacer 2 cosas. Una, seguir haciendo lo que hemos hecho de bien y parar de aquellas cosas que no han sido buenas. Entonces eso nos lleva a tener dos opciones. Una es una opción indolente, es decir, aquella que vemos lo que pasó, pero no nos importa, lo dejamos pasar. Y la otra es una posición prudente. Hemos analizado lo que ha pasado, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado y el camino y los frutos de ese camino, y vamos a tomar providencias. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tomar medidas necesarias para cambiar algunas cosas que es necesario cambiar. De hecho, en sus propias casas ustedes pueden decir, no, necesitamos pintar, ¿verdad? Está muy sucio ya aquí. Y vienen los visitantes y nos miran ahí con la casa tan sucia, de las manos de los niños, en fin, de tanta cosa. O la propia humedad que se levanta en cualquier lugar está destruido. Hay que tomar providencias. No podemos nosotros continuar empujando con el estómago las cosas
No, necesitamos hacer algo, necesitamos tomar medidas. Y algo muy importante también es el hecho de saber que vamos a iniciar este año con humildad en el corazón. ¿Cómo así con humildad? Bueno, tenemos que reconocer que hemos fallado en muchas cosas y que hay que corregir, y para eso se requiere humildad. Como alguien dijo, usted nunca va a aprender nada en la vida si usted piensa que está siempre en lo correcto todo el tiempo. Tenemos que reconocer en que hemos fallado. Esposos, reconozcamos en que hemos fallado en la relación con nuestras esposas. De igual manera las esposas, padres con sus hijos, hijos con sus padres, jefes con sus subalternos. Necesitamos ver en qué nos hemos equivocado y necesitamos corregir las cosas que deben ser corregidas. Y para eso se requiere de humildad. Yo estos días que pasaron antes de terminar este año, le pregunté a alguien muy cercana a mí y le pregunté, ¿qué volverías a hacer? Y no pensó mucho. Inmediatamente me dijo, bueno, dar amor y cuidado para todos. Continuar dando amor y cuidado para todos. Y entonces vino una segunda pregunta. ¿Y qué es lo que volverías dejar de hacer? ¿O qué dejarías de hacer? Y su respuesta también fue muy rápida. Tener menos ocupaciones en el día a día para dedicar más tiempo al Señor. Y es cierto, vivimos tan afanados, tan ocupados en tantas cosas a veces triviales, de poca importancia, tal vez de importancia terrenal, que no va a tener ningún fruto eterno. No quiere decir que no trabajemos para comer. Es necesario, el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. Pero es necesario que aprendamos a administrar nuestro tiempo. Es necesario que aprendamos a administrar qué es lo que debemos hacer. Necesitamos tener una agenda del día para saber y que no se nos olvide. A veces hay cosas tan importantes de hacer hoy y debido a que no lo apuntamos, nuestra memoria lo olvida y de repente cuando ya estamos dormidos, ¡ay! Tenías que hacer tal cosa. Cosas importantes que dejamos pasar por alto debido a que no estamos teniendo un valor necesario del tiempo. Ocupémonos en las cosas que realmente valen la pena. Pero esta mañana yo también quiero hacerles las mismas preguntas a ustedes. ¿Qué volverían a hacer este año? ¿Y qué estarían dispuestos a dejar de hacer este año? Hay cosas que definitivamente podemos avergonzarnos que hicimos. Y son esas cosas que definitivamente tenemos que cortar por completo. Pero son decisiones que tenemos que tomar. Son determinaciones que no únicamente decir, Señor, ayúdame, dame la gracia. Sí, como hemos dicho muchas veces, la gracia del Señor siempre está disponible. Pero somos nosotros los que vamos a decir, gracias Señor, y ahora voy. Tenemos que ponerle a algo acción, como dijo un sabio. En toda voluntad hay un camino. Albert Einstein. Si hay una voluntad, hay un camino. Si yo tengo la voluntad de hacer algo, lo voy a hacer. Si no lo tengo, seré indolente y voy a perder la oportunidad. Entonces, que el Señor pueda ayudarnos a dejar un legado, a dejar una herencia a otras personas, aunque no sean nuestros familiares, pero que podamos dejar algo que se puede decir, sí, fulano dedicó tiempo para eso. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Que podamos nosotros también ser de aquellas personas que pueden ser una referencia, que pueden imitarnos en nuestro caminar y en nuestro hacer. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 16, vamos a leer juntos lo que el sabio Salomón dejó escrito ahí. Capítulo 8 y verso 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos.
O sea, es tanta su ocupación, es tanto sus afanes. Creo que bien el Señor nos diría a muchos de nosotros: Marta, Marta. ¿Saben qué es lo que eso quiere decir, verdad? Afanada estás en muchas ocupaciones, pero una sola cosa es necesaria. Es lo que la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pongamos al Señor por arriba de cualquier cosa en esta vida y veremos la diferencia cuando vivimos todos los días con ese pensamiento y con esa acción. Nuestra vida va a cambiar, nuestro testimonio va a ser diferente, nuestra forma de hablar va a ser diferente, nuestra forma de mirar a las personas va a ser diferente, porque el Señor está arriba de cualquier cosa en nuestro corazón. Entonces, oh Dios, danos sabiduría. Danos entendimiento, que nos ocupemos, Señor, también en meditar en lo que hemos hecho, en lo que hemos dicho, en nuestra conducta, para mejorar y traer sabiduría a nuestro corazón, sabiduría a nuestro día a día. Entonces vamos ahora con el primer consejo divino, el primer consejo que sale del corazón del Señor para el bien nuestro. El primero es hacer el bien en tu realidad. Hacer el bien en tu realidad. Tal vez podemos preguntarnos, mas ¿por qué en tu realidad? ¿No hay una realidad general para todos? En cierto sentido, sí. Mas cada persona, como decimos en español, en Guatemala, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos una cabeza, pero cada uno ve las cosas diferentes, dependiendo del ángulo en el cual está, la perspectiva de las cosas. Podemos platicar del mismo tema y tener diferente opinión. ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad diferente. Entonces no importa cuál sea nuestra realidad, y tampoco vamos a tratar de padronizar la realidad de todas las personas, la vida de todas las personas. Necesitamos aprender a ver cuál es nuestra realidad, respetar la realidad de los otros, pero en medio de nuestra realidad hagamos el bien. Cuando hablamos de realidad, hablamos de cualquier aspecto espiritual, psíquico, las emociones, y en nuestro cuerpo, porque la realidad mía no puede ser la realidad de otra persona que no tiene piernas. Hace poco yo vi a un niño sin piernas y sin brazos, pequeño. Tal vez tenía sus 2 años, tal vez ya sabía hablar, o estaba aprendiendo a hablar, y estaba jugando fútbol. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo haría ese niño? Bueno, lo primero que yo vi y lo primero que yo admiré fue a la madre de ese niño, cómo ella lo recibió en su realidad, sin 2 piernas y sin sus 2 brazos. Y cuando yo vi al niño en el suelo, arrastrándose y rodando a la par de la pelota y riéndose, y su mamá jugando con él, yo quedé con la boca abierta. Y el niño tenía la habilidad de mover el tronco. Pues nosotros todos tenemos la habilidad de mover el tronco. Él movía el tronco en el suelo y con el tronco, o sea, con los tronquitos de sus piernas, movía la pelota. Y se la lanzaba a su mamá, y su mamá filmando, grabando y devolviéndole la pelota con los pies. Y dice, bueno, hijo, vamos, siga. ¡Qué extraordinario! ¿Cómo es que alguien en una realidad tan limitada, alguien podría decir, pero yo no podría vivir así? Sin duda que no, tal vez no. Tal vez te frustrarías, tal vez, pero gracias a Dios los niños no tienen ese tipo de preconceptos ni de desilusiones, sino ellos nacen en una condición que dicen, bueno, tal vez así es la vida. Hasta después comienzan a dar cuenta de ciertas cosas por los preconceptos humanos, por las miradas de los hombres, que no entienden cómo debe uno tratar la realidad diferente de otros. Por eso digo, necesitamos aprender a respetar la realidad de otra persona. Algunas personas no podrían vivir
con deficiencias de otras, como este ejemplo. Y otras personas no podrían vivir desarrollando las habilidades de otros. Por eso es que algunas veces no tenemos las habilidades y los dones de otras personas, porque si los tuviéramos tal vez andaríamos por otro camino. Entonces el Señor sabe la realidad de cada uno de nosotros, así lo ha permitido, porque Él siempre está buscando nuestro bien. Entonces aprendamos en nuestra propia realidad a hacer el bien según la capacidad y según la diversidad de la cual somos parte. Porque somos parte de una diversidad, tal cual la variedad de flores que existen en la tierra. Todas son flores, pero todas son diferentes, y de diferente color y diferente aroma, diferente tamaño. Así como los árboles frutales, todos son árboles, la mayoría de árboles frutales, todos son árboles. Pero todos son diferentes uno del otro en el tamaño de sus hojas, la forma de sus hojas, el fruto que dan, el sabor del fruto, en fin, a veces hasta en la estación que cada árbol va a dar su fruto. Entonces no es una realidad padronizada, es algo que en el tiempo del Señor, y así como Él lo diseñó, las cosas se realizan. Entonces yo tengo que ver cuál es mi realidad y en esa realidad servir al Señor y hacer el bien. Él quiere que yo sirva al Señor. Dios nos ha colocado en esta vida diferentes, cada uno de nosotros, para que hagamos nuestra función, porque nadie más puede hacer la función que nosotros podemos hacer mejor. Entonces no es una cuestión de tener envidia del otro o que el otro tenga envidia de mí, sino que cada uno hace su función dentro del cuerpo para el beneficio total del cuerpo. En el Salmo 90 dice el escritor, que ustedes ya saben quién es el escritor del Salmo 90, el mismo escritor de Génesis, del Pentateuco, Moisés. Sí, Moisés. Una de sus oraciones están incluidas aquí en los Salmos. Y el Salmo 90 es una oración de Moisés. Y este hombre sabio, que debe haber aprendido mucho, sin duda, en la presencia del Señor, él dice aquí, los días, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. O sea, llega un momento en que también el hombre llega a cansarse y dice, bueno, ya, yo creo que ya llegó el tiempo de partir. Porque pronto pasan y volamos, dice. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Sí, Dios también, en medio de la realidad humana, Dios decide qué se hace y algunos elimina, algunos les quita la vida, otros continúan en la vida. Y tenemos que aprender a convivir con esa verdad. Y dice en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y bueno, no debemos entender este versículo como aquellos presos que están contando sus días para poder salir de la prisión. Creo que ninguno de nosotros está contando sus días para morir. Es más, nadie le gustaría estar contando los días, cuántos días le quedan de vida. Y ir quitándolos, eso sería un sadismo o masoquismo. Tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Pero lo que el salmista aquí, y específicamente Moisés está diciendo, es que él necesita analizar, escuchen, analizar, escudriñar, examinar cada día de su vida para sacar de ese día el provecho necesario. O sea, es necesario analizar con prudencia, con sabiduría, con sobriedad, para poder descubrir el significado de cada día. Porque cada día nos trae sabiduría, cada día nos enseña cosas, ¿sí o no? O sea, si nosotros somos sabios, seremos de aquellos que acumularemos ese conocimiento
y la convertiremos en sabiduría, que es la aplicación correcta del conocimiento. Nosotros podemos tener mucho conocimiento y poca sabiduría. Podemos tener poco conocimiento y mucha sabiduría, porque lo poco que tenemos lo aplicamos correctamente. Entonces, queridos hermanos, en el nombre del Señor, vivamos cada día de tal manera que aprendamos de nuestros errores y aprendamos también de aquello que hicimos correctamente. Aprendamos a reconocer nuestra fragilidad y nuestras habilidades y las usemos de acuerdo a cada uno. Hermanos, hasta nuestras fragilidades pueden ser usadas con bendición. Hasta los defectos que podemos tener pueden ser usados para bendición. Ay, hermano, si a mí los defectos lo que me causan son frustraciones y depresión. No debe ser así. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos problemas, todos tenemos hasta situaciones de carácter que nos complican la vida en el relacionamiento diario. Pero hasta en esas cosas podemos sacar un provecho si somos sabios. Queremos ser sabios, queremos dejar de ser indolentes y convertirnos en personas prudentes, que están sacando una lección cada día y dice: Señor, qué belleza esto que aprendí el día de hoy, lo voy a seguir aplicando a mi vida. Entonces, Dios, haznos sabios, porque la razón de la sabiduría, de la necesidad de la sabiduría, es porque la vida en sí está llena de desafíos, de retos. Tenemos retos en la vida, hay cosas, hay metas que tenemos que alcanzar y no las alcanzaremos si no nos esforzamos, si no trabajamos, si no nos movemos, si no nos levantamos y decimos: yo tengo que ir a esto, aunque sea un poco de obligación. Después de dar esa cuota de obligación, después se convierte en un placer. Pero yo tengo que dar el primer paso, yo tengo que tomar la decisión de hacerlo. Entonces, de los sabios es vencer los retos, es vencer todo desafío, es alcanzarlo de tal manera que traiga a tu corazón contentamiento y también al Señor, porque qué padre no se alegra de ver a sus hijos venciendo desafíos. El Señor es así también con nosotros. Cuando estamos con problemitas y nos sentimos tristes, nos sentimos perturbados, no sabemos qué hacer, pero de repente oramos, deberíamos siempre. De repente oramos y se vino una luz y eso es, y feliz de la vida. Entonces el Señor también se pone feliz que oíste su corazón. ¿Cómo? Sí, no fue de tu idea, fue el Señor que te mandó la idea, pero tú la entendiste. Por eso que también Moisés dice que oyó lo que el Señor pensó, y nosotros también muchas veces también podemos oír y entender lo que el Señor está pensando a nuestro favor, pero eso va a depender de esa disposición de vivir cada día con los ojos abiertos, no solo los naturales, principalmente los ojos espirituales. Aprendamos entonces, para poder comenzar esta vida con el primer consejo del Señor, haciendo el bien en nuestra realidad. Aprendamos a aceptar la vida con sus desafíos, con sus retos, con sus problemas, con sus conflictos, con sus dificultades, porque la vida es así. Alguien me dijo muy sabiamente, un médico, que fue el médico de nuestros hijos de pequeños, él dijo en una ocasión, nosotros platicando con él en su clínica, él dijo: bueno, pero la vida no es vida sin problemas. Y es cierto. Porque los problemas, en lugar de venir a ser una dificultad, en lugar de ser un obstáculo, se convierten en grandes soluciones si nosotros aprendemos a ver por qué vino este asunto. O sea, no todo lo que viene para obstaculizarme es para impedirme el paso, sino es para enseñarme cómo superar las cosas. O sea, para hacerme mejor. ¿Se dan cuenta cómo Dios quiere que seamos mejores cada día a través de la vida y sus desafíos? Pues todo en la vida, sea lo lindo como lo difícil, lo que no es maravilloso, lo lleno de luz como la mucha oscuridad, viene para ayudarme, para favorecerme, para contribuir para mi bien eterno. No debemos, por tanto, ver estas cosas como obstáculos, como tropiezos para lo que nosotros llamamos felicidad.
Es que yo quiero ser feliz, pero no quiero tener problemas. No. Miren, se aprende la felicidad y se aprende a disfrutar el sabor de la felicidad venciendo los problemas. No, la verdadera felicidad no se siente cuando no tengo problemas, ausencia cero de problemas. Ahí soy feliz. No has aprendido a ser feliz. Porque la felicidad verdadera viene a través de los triunfos. Vean ustedes la cara, vean ustedes las reacciones de aquellos atletas que llegan en primer lugar. ¿No es increíble? Ellos saltan, ellos lloran, ellos se tiran al suelo y no les importa quién nos está viendo, ellos ganaron. Y es así como nosotros debemos ser. Debemos de participar, de sentir en nuestro corazón la felicidad de poder vencer los problemas. Entonces debemos de ver esas dificultades, esos problemas como medios, como instrumentos que nos pueden llevar a la victoria, como instrumentos por los cuales la vida del Señor puede manifestarse en esa tierra y consecuentemente podemos tener la felicidad. Entonces la verdadera felicidad está en reconocer tu realidad y en medio de esa realidad hacer el bien. Para terminar este primer consejo, quiero contarles de una joven llamada Constanza Orbáez. Ella nació con un problema respiratorio y según los médicos y su madre, que le contó a ella por qué razón ella es como es, después de las 12 horas de nacida, ella tuvo otro paro respiratorio y le faltó el oxígeno y eso ocasionó una lesión en su cerebro que prácticamente le afectó todo su sistema motriz, todo su cuerpo. Ella no puede caminar bien, no puede mover bien sus brazos, le cuesta mover la cabeza, ¿verdad? Y su forma de hablar es bien difícil, porque no tiene la motricidad que nosotros tenemos, y esa es su realidad. Ella creció en esa condición. Si un padre hubiera sido súper protector con sus hijos, probablemente lo único que hace es sembrar ese sentimiento de autoestima y de pobrecito, ¿verdad? Naciste mal, hijo o hija, pobrecito de ti, y lo único que hubiera deseado era suicidarse. A propósito, hay un espíritu de suicidio en estos últimos tiempos. Son demonios, mas ellos se aprovechan cuando las personas se dejan llevar por sus depresiones, y las depresiones vienen, puede ser, yo no quiero estar en contra de lo que científicamente pueda comprobarse, que puede haber algunas deficiencias hormonales, puede ser también, pero generalmente las depresiones es una mala administración de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que aprender a ver nuestra realidad. Esa es otra forma de cómo podemos vencer la depresión y quedar lejos del suicidio. Hay personas, cristianos, suicidándose. ¿Ustedes pueden creer eso? Subió la tasa de suicidios entre el pueblo cristiano, entre pastores en los Estados Unidos, aquí en Brasil, suicidándose. Bueno, es porque tenemos que aprender a vivir felices como somos y felices con lo que tenemos. Si podemos llegar a tener más, está bien, esforcémonos, pero y si no viene en el momento que nosotros queremos, sigamos siendo felices en nuestra realidad. No vivamos quejándonos y siempre ahí viendo que no somos pobres. No. Miren esta vida de esta muchacha. Quedó así, comenzó a crecer de esa manera. Dice que en aquel día de su nacimiento nadie sabía lo que esta joven podría llegar a ser en la vida. Imagínense. Si ese niño de sin piernas y sin brazos puede hablar bien, miren qué contrastes. Y se mueve en el suelo impresionantemente. Y consiguió adaptarse a su condición. Probablemente cuando crezca él va a tener una silla de ruedas
y va a poder comandarlo con su voz. Y va a poder moverse a donde él quiera, o un electrodo por aquí que va a captar las sensaciones de su cerebro. La tecnología está avanzando tanto que él puede llegar a movilizarse en cualquier lugar y solo. Entonces no es una cuestión de decir, se acabó mi vida, soy un miserable. No pienses así. Es necesario que tú veas tu realidad y digas, Señor, yo tengo que salir con victoria de esta realidad. Y fue lo que pasó con esta muchacha. Los médicos dijeron que ella había sufrido una parálisis cerebral. Pero hoy ella da conferencias motivacionales. Imaginarse, conferencias de cómo superar las situaciones difíciles. Ella aprendió a convivir con sus incapacidades, con sus deficiencias. Ella no pudo eliminarlas. Ella no pudo quedar curada, digamos así, físicamente, que es lo que uno podría decir. ¿Por qué no oramos para que sea curada? Tal vez ya oraron por ella y no ha sido curada, porque tal vez Dios no quiere curarla físicamente. Pero algo más milagroso sucedió. Cuando ya era joven, dice que un día una monja, ella cita esto y estoy citando esto literalmente, una monja se acercó a ella y le dijo, tomara algún día te cures. Y yo creo que tal vez lo dijo con una muy buena intención, sin duda, porque sintió pena por ella. Pero la joven, sin dudar y mirando directamente a esta mujer religiosa, le dijo, yo ya estoy curada. ¿Curada? Pero yo veo tu apariencia. Sí, es que nosotros juzgamos según la apariencia. Cuidado con eso. Cuidado, porque no es la apariencia, no es esto lo que importa, es la persona que vive ahí adentro. Oh, qué importante es ver eso. Entonces ella dijo, yo ya estoy curada, porque para ella la cura vino cuando ella aprendió a convivir con su realidad, es lo que ella dice. Cuando yo aprendí a convivir con lo que yo soy, yo fui curada. No tengo más pena, no tiene más vergüenza, ¿verdad? Dice que un día se subió en un taxi y pues con aquella dificultad se subió y el taxista inmediatamente ya estaba ahí viéndola por el retrovisor y le dijo, ¿vas a pasear? Ella dijo, no, le dijo, voy a trabajar. ¿A trabajar? ¿Y trabajas tú? Le digo, sí, yo trabajo en una escuela. ¿Cómo? Y el taxista no podía creer que aquella joven fuera trabajadora. Pues escuchen, ella se formó, ella se graduó de psicopedagoga. ¿Qué tal? Llegó a ser psicopedagoga y trabaja en una escuela con niños de deficiencias físicas y motoras para ayudarlos a superar. ¿Quién más que ella está capacitada para poder ayudar a esos niños? No fue curada físicamente, pero internamente vencedora. Oh Dios, ayúdanos a que los obstáculos y nuestras deficiencias no sean impedimentos o contribución para nuestra frustración, sino puedan ser instrumentos, medios por los cuales podamos ser vencedores, para crecer en la vida y ser útil al resto de los seres humanos según tu realidad. Amén. Por eso, cuando leemos en el Salmo 90, enséñanos. Es porque Moisés, el gran Moisés, aquel que era poderoso en sus dichos y hechos, dice el libro de los Hechos, poderoso en sus dichos y hechos, él está diciéndole al Señor, enséñanos a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque ese enséñanos es un clamor, es un ruego, es un pedido para poder ver cada día el camino de Dios, cada día la voluntad de Dios en la realidad de mi vida. Es un ruego para poder ver yo, porque ese es el problema, ver yo mi fragilidad y cuán corta es mi vida. La vida es tan pasajera, es como un humo que aparece y desaparece.
Es como el día de hoy que tenemos luz y después de 12 horas, ¡pum!, la noche. Se acabó. Así de frágil es nuestra vida. Y por eso es que el salmista, y principalmente aquí Moisés, y vamos a ver también otro versículo de David, que dice: enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Y dice en el Salmo 39 y versículo 4: hazme conocer, Señor, el fin de mis días. O sea, el salmista también quiere saber: Señor, ¿será que ya voy a morir o va a ser de aquí a 40, 50 años? Bueno, David vivió 70 años. Fueron los años de David. Pero David vivió con tanta energía su vida desde pequeño, porque imagínense, desde pequeñito ya era pastor de ovejas. Solito se quedaba allá, porque cuando él inició su digamos así, su carrera militar en el ejército de Israel, él tenía 17 años. Fue su debut. Él inició peleando con un gigante, pero él ya había tenido batallas anteriores. Entonces tenemos que aprender a vivir la vida de tal manera que saquemos el jugo de cada vida, de cada día que el Señor nos da. Por eso el propio David dice: enséñame a contar mis días, la medida de mis días, para que yo sienta, para que yo conozca, escuche, cuán frágil soy. No va a vivir 1000 años como nuestros anteriores llegaron a alcanzar, casi 969 años, 930 años Adán. No, cuán cortos son mis días, 70 años. A los 70 años comenzaban a engendrar. Antes, a los 165 años comenzaban a engendrar. Eran jovencitos. Esa longevidad va a volver. Pero aprendamos a ver nuestra fragilidad. Y escuchen, quiero darles este pensamiento que yo creo que no vino de mi corazón. Tengan la seguridad. El propósito divino del hombre: reconocer su fragilidad, no es para frustrarlo. Porque nosotros podemos decir: ay, así soy yo. No. Cuando conocemos nuestra fragilidad, el propósito divino es convertirla en el instrumento en esta vida para la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo así? Bueno, fue lo que exactamente el Señor le dijo a Pablo. Pablo dice: Señor, quita este espino de mi carne, Señor. Y 3 veces dice que oró, y el Señor le dijo: Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando Pablo entendió eso, entonces su debilidad ya no era un problema. Y él le dice: entonces me gloriaré en mi debilidad, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Fuerte en qué? El poder de Dios se manifiesta. Entonces mi fragilidad, en lugar de limitarme, mi fragilidad, en lugar de frustrarme, lo que hace es permitir que el poder de Dios se mueva. Aleluya. Para Dios, cuando el hombre ve su fragilidad, no es para que él descubra su límite, mas para que entre al mundo ilimitado del poder divino y permita que suceda lo imposible. Quiero repetir esta frase otra vez. Creo que no vino de mi corazón y obviamente de ningún libro. Pero escuchen, para Dios, cuando el hombre ve su fragilidad, no es para que descubra su límite. Hasta aquí llegué, acabó conmigo. No, más para que entre al mundo ilimitado del poder divino y permita así que lo imposible suceda. ¿No dice la Escritura: para Dios nada es imposible? Entonces, cuando tú ves tu fragilidad, y por eso David oraba así: Señor, para que yo conozca mi fragilidad. ¿Qué estaba diciendo? ¿Para que yo vea lo inútil que soy? No, para que yo permita que se mueva el poder divino en esta tierra a través de este inútil. Eso sí, para que yo no confíe en sí mismo, no tenga orgullo, porque Dios va a moverse entre los humildes. Amén. Segundo consejo divino: yo necesito confiar en su cuidado y protección. Si yo no confío en que Dios me está protegiendo, entonces estoy perdido. Como decimos en buen chapín, estoy lavado.
Yo necesito confiar que Dios está cuidándome, aunque yo no lo mire, pero es evidente el cuidado divino. Y como dijo una mujer cristiana, preciosa mujer cristiana, Corrie ten Boom, ustedes se acuerdan de nuestra hermana Cornelia ten Boom, aquellas dos hermanas y su padre que en Holanda ayudaron a los judíos en su casa, los protegieron, se convirtió su casa en un refugio, así se llama un libro y la película, que refugio secreto. Y esta mujer aprendió sin duda, y bueno, fueron a parar también a campos de concentración, no por ser judíos, sino por ayudar a los judíos. Y ella dijo esto, escuchen, ¿cuál es el segundo consejo de Dios? Confíen en mi cuidado y protección. Obviamente, si alguien está entrando en el territorio del diablo, va a tener problemas. Pero tenemos que aprender a andar en el camino del Señor y su cuidado va a estar con nosotros todo el tiempo. Esta mujer dijo, esta hermana en Cristo, la preocupación es un ciclo de pensamientos ineficientes. ¡Qué extraordinario pensamiento! La preocupación es un ciclo de pensamientos ineficientes que giran alrededor de un centro de miedo. O sea, mi preocupación es porque tengo miedo. No sé lo que va a suceder. No sé lo que me va a pasar. No, confiemos. Si obviamente no sabemos ni lo que va a pasar de aquí a un minuto después. No sabemos ni lo que va a pasar de aquí a una hora después. Entonces no podemos vivir la vida preocupados, turbados en el corazón. No viváis ansiosos, dice el Señor, en lo que vamos a hacer, en lo que, no solamente en lo que no sabemos, sino que ¿qué será de nosotros? No te preocupes por eso. La preocupación es un ciclo de pensamientos ineficientes, porque la realidad eso es, que giran alrededor de un centro de miedo. O sea, la base de la preocupación es el miedo. No temas, no temas. No temas, dice el Señor. No temas, hijo mío, no temas, oh gusanito de Jacob. ¿Por qué dice gusano? Es la condición del ser humano. Dice que en el libro de los Salmos que cuando Cristo se hizo pecado fue como gusano, dice. Porque es lo que es el pecado. Así es comparado. La realidad es esa. Nosotros tenemos que ver cuál es nuestra realidad. Cuando la persona, el hombre comprende su realidad, pide ayuda al divino. Pero yo también digo, vivir ansioso es declarar con gritos que no tenemos fe en Dios. Vivir preocupado es declarar con gritos que no tenemos fe en Dios. Dios quiere que vivamos en esta vida con un corazón seguro, confiado, en paz. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Él nunca nos abandona, como cantamos. Dios cuidará de ti. Y su cuidado está siempre presente en nuestro cotidiano, día a día Él está presente. Él sabe los más mínimos detalles de tus pensamientos, de tus temores, de tus angustias. Él sabe todo. Si no, deja de ser Dios. Él nunca lo ha dejado de ser. Todo lo que sucede en esta vida, todo, bueno y malo, difícil o fácil, no es por acaso. Hasta la pérdida de nuestros bienes nos dirigen a la voluntad divina que procura o que busca siempre por nuestro bien eterno. La voluntad divina siempre está buscando nuestro beneficio eterno. Entonces no importa que hayamos perdido algo, un carro. Yo me acuerdo que hace el año pasado, ¿cómo fue? Yo golpeé mi carro en el frente. Un carro que solo tenía un año de uso. Y lo golpeé. Y, Señor. Pero en ese momentito, por ese golpe que no era tan serio, el seguro no me lo cubrió. Entonces quedó así con el golpecito. Y bueno, ¿qué podía hacer? Hasta que y pensar en la reparación salía carísimo. Entonces lo dejé ahí un momentito.
Y de repente, un día, yo dejé a Fabiola en una clínica y yo me fui para otra clínica, fíjense. Y de repente en un semáforo se paró y la persona de adelante paró de repente, pero en ese instante alguien me llamó por teléfono. Y el teléfono estaba así, ahí a un lado, en la portezuela, abajo, así de esta forma. Y apareció el nombre de Fabiola, que o sea, era Fabiola que me estaba llamando. Y generalmente yo no atiendo, de hecho no atiendo cuando voy dirigiendo, pero cuando vi que era Fabiola, yo solo me agaché así para recoger el celular. Fueron 2 segundos, solo hice así. Cuando levanté la vista, el carro ya estaba parado. Hermanos, yo me fui a empotrar, yo metí el freno, y son buenos frenos, paró el carro, y aún así, ¡pum!, me fui a dar atrás a un carro que también estaba en muy buenas condiciones. Ay, 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 Señor, y ahora con esto otro. Bueno, entonces me bajé, hablamos con el Señor muy amablemente, gracias a Dios todo estaba tranquilo. Digo, ¿usted tiene seguro? Pues sí, tengo seguro, no se preocupe, le vamos a pagar. Él tomó fotos de la placa y se fue, y mi teléfono y toda la cosa, y bueno, dije yo, ¿qué puedo hacer? Entonces, se lastimó bien el carro, la persiana, el capó del carro estaba lastimado así. Dije, ahora sí la hice buena. Pero ¿saben qué pasó? El seguro sí me cubrió todo. Y el seguro me cubrió lo que tuve que pagarle al Señor y me cubrió la reparación de todo el carro. O sea, aquel golpecito que exactamente estaba allá que no pude arreglar fue incluido dentro de todo el paquete. Y bueno, sí, yo soy el que pago el seguro, yo lo pago, pero gracias a Dios pude utilizarlo y el carro fue recuperado. O sea, mi preocupación, lo que estoy diciendo es mi preocupación vieja, no tenía sentido. Uno no tiene por qué estar preocupándose con cosas materiales, ¿verdad? De hecho, uno es el que las tiene y también las pierde, y ¿qué se puede hacer? Entonces no debemos de vivir preocupados por cosas materiales. Podemos perder nuestros bienes. Es como dice Pablo a los tesalonicenses, como ustedes por amor de la palabra perdieron sus bienes, dice. O sea, ¿por qué? Por un bien mayor. Dice la Escritura en 1 de Samuel capítulo 9, 1 de Samuel capítulo 9 y versículo 18, hablando de Saúl, el primer rey de Israel. Estamos aquí en el periodo cuando él fue llamado a ser rey. Dice en el verso 18, vamos a leer hasta el versículo 20. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Estaba hablando con él. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto. Y a él ya la estaba esperando porque Dios le dijo que iba a llegar. Y come hoy conmigo. Dios le dijo que iba a llegar porque Dios fue el que ocasionó lo que vamos a leer aquí. Y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entre eso estaba lo que menciona el verso 20. Y de las asnas, ellos iban a preguntar dónde estaban las asnas. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas. O sea, despreocúpate de esas 3 asnas, de tus bienes. Además no son tuyas, van a ser, sí, pero son de tu papá en este momento. Despreocúpate porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Quiere decir que la pérdida por unos 3 días de aquellas asnas fue solo con el propósito de llevar a Saúl a encontrarse con Samuel, para que el profeta Samuel le declarara que él era el primer rey de Israel, el escogido del pueblo para ser el rey. Qué impresionante. ¿Cómo es que el cuidado de Dios va más allá de nuestras cositas, del carro, del asno, del caballo, mucho más allá? Esas asnas entonces fueron el medio utilizado por Dios para llevar a Samuel, a Saúl, a encontrarse con Samuel. No hay casualidades en Dios. Por tanto,
no vivamos ansiosos ni perturbados, sea por palabra humana, sea por acciones humanas, ni por catástrofes financieras o naturales. No nos preocupemos por lo que se mueve. Miren, cuánta gente confía en el oro. Yo he oído tantas cosas, mucha gente comprando oro y guardando su dinero en oro para no perder, no tener dólares, porque el dólar sin duda en estos días, principalmente este año, va a sufrir un debacle. Y aquellos que tengan sus finanzas en dólares van a perder. Pero desde hace muchos años mucha gente ha comprado dólares. Hoy en día oro. Hoy en día el oro está perdiendo su valor en relación al Bitcoin. ¿Sí han oído el Bitcoin? ¿Sí? Hoy en día esa moneda está siendo valorizada al extremo de que es un Bitcoin por $20,000. Así de exagerado. Ha bajado a 16,000, 13,000 y así están, y algunos dicen que se va a destruir y todo, y los norcoreanos están cambiando sus reservas de oro en Bitcoin. No confiemos en la economía mundial, no confiemos en el dinero, porque si eso se acaba nuestra confianza. Confiemos en el Señor, Él está al cuidado de nosotros. Vea, yo quiero contarles lo que sucedió en un lugar lejano de Rusia, lejano para nosotros, pero es un lugar, sí, en el este de Rusia. Esta es una historia verdadera y aquí está, es en un periódico, fue publicado el día 29 de diciembre de 2017 y esto sucedió el día 24 de diciembre. Es una historia verdaderamente milagrosa. Tuvo lugar la noche del 24 de diciembre en el pueblo de Cherenshan, ubicado en la República de Tartaristán, en Rusia. Una mujer de 31 años, escuchen, cayó en una alcantarilla abierta de desagües y encontró en su interior a un niño de 10 años que se había perdido una hora antes y corría el riesgo de morir congelado por las bajas temperaturas. De acuerdo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia de esa república, el menor se había perdido a las 9:20 de la noche. Y después de eso comenzó una búsqueda con la participación de 120 voluntarios. Imagínense, los padres asustadísimos. Aproximadamente una hora después, la voluntaria Gulia Yarulina, directora del Departamento de Protección Civil, hasta ella se sintió responsable y comenzó también a colaborar en la búsqueda de este niño. Y halló al niño desaparecido en circunstancias poco usuales, obviamente, ¿verdad? Ya aquí nos adelantó el reporte. Dice, la mujer se encontraba rastreando una zona periférica de la localidad cuando cayó en una boca de alcantarilla abierta de 3 metros de profundidad que no advirtió debido a la ventisca que soplaba en la zona. Había un viento fuerte y con nieve. Entonces ella no estaba consiguiendo ver y cayó en el hoyo. Pero qué increíble, ¿verdad? Quiere decir que la ventisca era necesaria para ella no ver el hoyo y caer y encontrar a aquel que ellos estaban buscando. Dentro del pozo, Gulia encontró al niño que se había cansado de gritar y se quedó dormido tendido sobre un trineo de plástico. El niño contó después que él estuvo gritando y ya no soportó más y se comenzó a quedar dormido. De acuerdo con los médicos, si hubiera pasado una hora más en la alcantarilla, el menor se habría congelado hasta la muerte. Tras el rescate, el niño fue tratado de hipotermia en el hospital local y la mujer también fue hospitalizada por una lesión en la columna vertebral. No fue tan fácil así encontrar a ese niño. Ella sufrió una cierta consecuencia física, pero miren qué extraordinario fue encontrado aquel niño. Nadie estaba oyendo sus gritos, Dios sí. Nadie estaba oyendo sus clamores en aquel frío intenso, en aquella profundidad de 3 metros que él había caído también. Pero Dios sí estaba oyendo sus clamores. ¿Se dan cuenta cómo es que si alguien no oye tus necesidades, no atiende a tus necesidades, Dios sí las atiende? Dios sí escucha tus clamores. Dios está ahí para ayudar y Él usa personas y Él envía a buscarnos para encontrarnos y salvarnos.
Dios está siempre presente en nuestra vida. Con razón, en el Salmo 55, verso 22 leemos: lanza tu cuidado sobre el Señor y Él te sustentará. Nunca permitirá que el justo sea abalado, dice. Lo mismo dice Pedro en capítulo 5 y verso 7. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lanza tu cuidado sobre el Señor. ¿Qué está diciendo? La idea es: no te angusties, no te aflijas de tal manera que pierdas el control de tus pensamientos y de tu corazón delante de las circunstancias. Confía en Dios, que Él tiene cuidado de ti. Dicen amén, hermanos. Amén. Y por último, pon la voluntad de Dios sobre todas tus decisiones. Pon la voluntad de Dios sobre todas tus decisiones. De hecho, la vida es hecha de decisiones. Es una decisión lavarnos los dientes, cepillarnos los dientes. Es una necesidad comer, pero hay decisiones que tenemos que tomar. Es una decisión levantarte, o decisión quedarte acostado. La vida está llena de decisiones. Mire, ¿puedes hacer tal cosa? No, no quiero. Es una decisión negativa. Hay negativas y hay positivas, pero la vida está llena de decisiones. Y es tan importante ver que nosotros necesitamos poner la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Ay, pero ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios en cada decisión de mi vida? No te está diciendo que tú tengas todo el sentido, el discernimiento totalmente desarrollado para oír y el oído también bien afinado para oír cada vez que Dios te diga: es aquí, es allá. A pesar de que en Isaías sí dice la Escritura claramente que oirás una voz que te diga por la derecha y por la izquierda. Pero no está hablando de una voz propiamente audible. Es más, la Escritura dice también en otra parte, en el libro de los Salmos, que el Señor va a dirigir a los mansos con la mirada de sus ojos. ¿De quién va a estar viendo a Dios allí claramente? Bueno, el Señor sí quiere que aprendamos a tener una revelación de lo glorioso del Señor en tu día a día. Pero las decisiones son importantes. Y creo que una de las mayores necesidades que el cristiano tiene en esta vida tiene que ver con el discernimiento de la voluntad de Dios en la toma de decisiones. ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga hoy? Bueno, en Hechos quiero mostrarles un verso que tal vez ustedes dirán: pero ¿qué tiene relación esto con las decisiones? Yo creo que algunos han pensado así, pero está lleno de relación. Hechos capítulo 7. Aquí vamos a leer en el versículo 55. 7:55. Todo el capítulo 7 es el discurso de Esteban delante del Sanedrín. Y ese discurso es uno de los discursos, podemos llamarlos más extraordinarios que hay en el Nuevo Testamento, pero también podemos decir que ese discurso fue el último discurso de Esteban, porque a través de ese discurso él disgustó al Sanedrín. A través de ese discurso él encontró la muerte. A través de la decisión de salir y levantar su voz y hablar del Señor con esa libertad y con ese coraje y con esa osadía, él murió ese día apedreado. A pesar de que en el principio dice que ellos vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Dijo: no, pues realmente este hombre es un justo. Pero después ya no, es un impío, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque él dijo cosas que provocó la ira del Sanedrín. Prácticamente él dijo cosas que los del Sanedrín se sintieron acusados. Prácticamente ellos sentían que Esteban los estaba acusando de la muerte del Mesías, que ellos eran tan ciegos como la época de Moisés, que no recibieron a Moisés como el enviado de Dios para salvarlos. Y así ahora también Jesús, pero todo así de una forma magistral lo dijo Esteban. Pues veamos aquí, esto es un fruto de decisiones. Él tomó la decisión, podemos decir, sin duda también guiado por el Espíritu Santo, pero él tuvo que tomar la decisión de aceptar la sugerencia divina de ir y hablar y predicar la palabra del Señor a pesar de las consecuencias. Y dice la Escritura ahí, 7:55, pero Esteban
Leamos el 54. Oyendo estas cosas, ya finalizó su discurso, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, el mensaje es que ya estaban tan bravos, tan llenos de ira, que lo único que querían era matarlo. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, escuche, puestos los ojos en el cielo, y ahí está la clave, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La diestra de Dios es el lugar de preeminencia, es el lugar de autoridad. Ahí estaba Jesús al lado de Dios. Y en aquel momento crucial de su vida, tal vez en el momento en el cual él estaba, no, sin duda, encontrando la muerte, él levantó los ojos al cielo. Y es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a levantar los ojos al cielo. Cuando no sepamos qué hacer o tomamos una decisión y estamos enfrentando circunstancias adversas, no digamos, ¡ay, me equivoqué! No. Lo que pasa es que nosotros no aprendemos a ver cómo Dios ve las cosas. Lo que debemos hacer es levantar los ojos al cielo y podemos ver al Señor diciendo, buena decisión, hijo. Pero me van a matar. No importa, hijo. Pero Señor, no te interesa de mi vida, como dijeron los propios discípulos en el barco, Señor, no te importa que perecemos. Claro que me importa, pero las circunstancias van a venir y tenemos que aprender a enfrentar cualquier circunstancia con la seguridad que las decisiones que estamos tomando son hechas en Dios. Pero esas decisiones solamente van a ser hechas en Dios si yo aprendo a levantar mis ojos y a poner mis ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:1, en el autor y en el consumador de la fe. No solo la base de la fe, no solo el que concluyó la fe. Lo que eso da a entender es que Él mismo es la fe, como dice Gálatas. Entonces, él fijó sus ojos en el cielo, en medio de las más graves y difíciles circunstancias de su vida, y para él fue posible pasar aquel momento con la gracia suficiente, con el valor suficiente de enfrentar la muerte, que solo es un paso rápido, rapidísimo, para la vida eterna, para entrar a la gloria y ver a los cielos abiertos totalmente. Y él fue capaz también de tener la actitud correcta de perdonar a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdonan, no les tomes en cuenta su pecado, fue lo que estaba diciendo. No les tomes en cuenta eso, Señor. En cierto sentido yo los provoqué, ¿no es cierto? Y era la verdad. Su mensaje los había provocado a ira. Entonces, hay decisiones en la vida que nos van a traer consecuencias un tanto difíciles. Pero eso no quiere decir que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No toda decisión en Dios me va a dar una situación maravillosa. No toda decisión en Dios me va a dar un camino de color de rosas. No toda decisión en Dios me va a abrir el paso. No toda decisión en Dios me va a dar un camino plano. No, van a haber momentos difíciles. Pero cuando ponemos a Dios por arriba de todas las cosas de nuestra vida, como lo más importante, cualquier decisión me va a traer victoria. Amén. Sin duda, Esteban estaba convencido que la decisión que él había tomado no había sido incorrecta, a pesar de las consecuencias de su muerte. Con sus ojos puestos en Jesús, su corazón estaba lleno de paz y terminó su carrera con gozo, perdonando a los que lo ofendían. Así dice el Señor, si no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdona. Él terminó su carrera con gozo. Entonces, con razón vamos a leer ahora en el contexto de testigos y de grandes luchas, que nosotros también debemos de aprender a despreciar las vergüenzas, los momentos difíciles. Despreciémoslos. No digamos, ay, qué importantes son, eso me destruye, eso me perturba. No, yo tengo que aprender también a despreciar las vergüenzas. ¿Cómo? Fijando mis ojos en el autor y consumador de la fe. Leámoslo ahí en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también pues estamos rodeados de una gran nube de testigos. Dejemos todo
impedimento del pecado que tan de cerca nos rodea, dice, y corramos con paciencia la carrera que nos está propuesta, fijando en Jesús, en el autor y consumador de la fe, fijando nuestros ojos en Él, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, y escuchen, menospreció la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. Con razón, Esteban, fijando sus ojos en el cielo, vio a Jesús a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué? Porque Esteban estaba haciendo lo mismo, despreciando la vergüenza, despreciando el oprobio, y poniendo en su corazón que la decisión que él había tomado, a pesar de las consecuencias, había sido de parte de Dios. Considerad pues a aquel Jesús que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no se debiliten, dice, llegando hasta perder el ánimo. Cuidado con perder el ánimo. Cuidado con debilitarnos. Eso solo ocurre cuando dejamos de ver al Señor. Como dice el pastor escocés Oswald Chambers, él fue un escritor, él tuvo un ministerio específico como escritor para contribuir en el coraje y en el ánimo de los cristianos, en su carácter principalmente, y sobre los líderes cristianos también, para vivir una vida completa, decisiva en obediencia y sumisión al Señor. Ese fue el ministerio de este hermano pastor Oswald Chambers. Él murió en Egipto en sus obras misioneras. Él dijo esto en relación a las decisiones que tomamos. Aprende a discernir hasta dónde te conducen tus metas y entenderás por qué es tan necesario poner tus ojos en Jesús. Aprende a discernir hasta dónde te conducen tus metas. ¿Estoy siendo conducido ahí por mi propia decisión, por mis propios deseos, por mis propias metas? Y entenderás, después de analizar, después de discernir mis objetivos, mis metas y mis decisiones, cuán necesario es poner mis ojos en Jesús. Porque cuando yo pongo mis ojos en Jesús, yo sé qué es lo que Él haría, qué es lo que Él quiere que yo haga. Las decisiones en la vida no deben ser tomadas solo por mi discernimiento humano o por confiar que yo tengo un buen discernimiento. Hermanos, miren, en la Escritura, y yo estoy terminando en unos minutos, en la Escritura encontramos muchos principios bíblicos sobre dirección divina. Y ustedes pueden ver, y existen, y este principio te ayuda, y este principio es aquí, y este principio es, pero hay algo muy simple en relación, aun si tú no sabes todos los principios bíblicos. Esa clave que debemos tener en el corazón es: ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Él? ¿Cómo se vestiría Él? ¿Cómo se cortaría Él el cabello hoy en día? ¿Cómo actuaría el Señor? ¿Qué diría? ¿Será que Él aceptaría esta propuesta? ¿Será que Él esto y esto otro? ¿Será que Él daría cabida a este tipo de pensamientos? En fin, hermanos, qué importante es poner nuestros ojos en Jesús. Como dice exactamente en el libro de Efesios capítulo 5, verso 7. Por tanto, no seáis compañeros con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu está en toda bondad, justicia y verdad. Y dice, aprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. ¿Lo tienen? Efesios 5:10. Comprobando, dice en español. De aprobar. ¿Será que Dios aprueba esto? Yo lo quiero comprobar. Comprobando lo que es agradable al Señor. Qué importante es esto. ¿Te agrada esto, Padre? Entonces ya sentimos, sí, ya entendí, Señor. No necesita decirme no quiere taparme o impedirme en mi ímpetu, pero Él es tan respetuoso que puede hasta decir,
pero comprobando lo que es agradable al Señor. Bien dice Caleb a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, cuando ellos se negaban porque había mucha dificultad debido a ver los grandes castillos, muros y gigantes. Dice: no temamos a ellos, van a ser como nuestro pan, porque si nosotros lo agradamos a Él, al dueño de la tierra, Él nos introducirá en la tierra. La clave es agradar al Señor. Entonces, si tú estás dispuesto a agradar al Señor en tus decisiones, tú vas a ser guiado en tus decisiones, aunque te equivoques. Si tú te equivocas en una decisión, no oíste claramente o te adelantaste en tu decisión, tienes la seguridad que Dios, sabiendo lo más profundo de tu corazón, Él va a guiarte, Él va a corregirte. De hecho, ¿cuántas veces no hemos sido corregidos en la vida en nuestras decisiones? Él quiere que aprendamos sabiduría, pero aún podemos cometer muchos errores. Entonces, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Colocando a Dios por arriba de todo. Esa clave es importante. Por eso es que dice que Esteban vio al cielo y vio a Dios allá arriba. Recuerda siempre, Dios está allá arriba, tú aquí abajo. Por eso es que Él merece toda tu atención. Él puede controlar. Es impresionante cómo la tecnología nos puede ayudar un poquito a entender eso. Pero hoy en día los satélites que están en la atmósfera pueden ver cosas que pensamos, y cómo eso puede ser posible. Ustedes pueden ver en el Google Maps cómo es también que Él puede guiarte. Yo recibí una aplicación, yo compré un aplicativo de GPS hace un tiempo, y hubo una actualización, y en esa actualización yo puedo colocar mi propia cámara del celular así en mi windshield, en el vidrio, y Él me va guiando con la imagen literal de las calles. Eso es increíble. Y Él me dice, en la próxima, y yo voy viendo la calle, y ahí me dice, en la próxima puede entrar, y qué extraordinario. Pero, ¿cómo es eso? Hay gente, hoy en día, hay la policía en los Estados Unidos, y creo que en la mayoría de policías bien entrenadas, utilizan drones para ir adelante de ellos, para ver cómo está el camino adelante, y ellos van a gran velocidad y saben que no viene carro porque el dron está viendo. Si eso es así en la tecnología, ¿no creen que Dios puede guiarte? ¿No creen ustedes que Dios, con sus ojos que están en todas partes, que no podemos escondernos de Él, puede guiarte, dirigirte y guardarte en el camino? Y si te equivocaste, decir, endereza y regresa porque no es por ahí. Claro que sí, si Él lo hace a veces ahí, ¿verdad? Se equivocó recalculando y ahí viene, véngase por aquí. Y con toda la educación del caso. Ay, Señor. Bueno, entonces aprendamos a ver nuestras decisiones. Quiero terminar con esto. Yo sé que me extendí un poquito, discúlpenme. Me extendí un poco. No era esa mi intención, quería ser más breve, pero realmente en esta cuestión de las decisiones es algo muy importante que lo consideremos. En Hechos, capítulo 15, verso 36 al 41, encontramos registrado ahí el problema que hubo y la división que hubo entre Pablo y Bernabé. Esa decisión de separación entre ellos fue provocada porque Juan Marcos los abandonó en su primer viaje misionero, y después en el segundo viaje misionero Pablo decidió ir a visitar las iglesias y le dijo a Esteban, mira, vamos a visitarlas. Que claro, le digo, pero ya había regresado de Jerusalén Juan Marcos y estaba otra vez con ellos. Tuvo las agallas de aparecer otra vez. Tal vez hasta pensó que no había los ofendido, solo había tomado una decisión diferente a ellos, pero Pablo de su perspectiva pensó que los había abandonado. Bernabé por otro lado dijo, no, pues llevémonos a Juan Marcos otra vez, y Pablo dijo, no me lo llevo, porque él fue infiel y nos abandonó, así es que no lo llevamos. Pero ¿cómo no lo vamos a llevar? Y así comenzó, dice que hubo tal situación tan grave entre ellos dos que los dos tomaron decisiones diferentes. Podríamos preguntarlos, ¿y quién falló? Algunos podrían decir, pues fue Juan Marcos por haberlos abandonado, él provocó eso. Bueno, pero si él lo provocó, el haber venido y estar dispuestos a irse con ellos otra vez ya estaba demostrando que él estaba diferente. Él podría hasta reconocer que se había equivocado y ahora él quería andar con ellos otra vez, ¿verdad? Él oró, buscó al Señor, también él era cristiano y sintió que necesitaba presentarse otra vez con ellos. No dice la Escritura que él dio algunos argumentos, pero lo que sí muestra es que él estaba presente.
Total es que por su carácter, Pablo no quiso que fuera con ellos, y por su carácter, Bernabé entonces decidió separarse de Pablo. Pablo tomó a Silas y se fue, y Bernabé tomó a Juan Marcos y se fueron para Chipre. ¿Qué decisiones? La vida es de decisiones. ¿Quién se equivocó ahí? Podrían decir algunos, no, se equivocó Bernabé porque él debería haber andado siempre con Pablo, para siempre tener su nombre, seguir apareciendo. Bueno, ya no volvió a aparecer, si es cierto. Casi no apareció, solo cuando Pablo lo menciona diciendo el sobrino de Bernabé. Pero por lo menos reconoció. Y sí, Pablo después entendió que sí hubo un cambio en la vida de Juan Marcos. Tal cambio que él llegó a ser un ministro reconocido en la iglesia y recomendado por el propio apóstol Pablo en las propias iglesias que él había levantado. Recíbanlo y reciban lo que él tiene para darles. Qué precioso. Decisiones. La vida a veces nos depara decisiones y a veces podemos equivocarnos, o tal vez no estamos equivocados, sino desde la perspectiva de cada uno estamos viendo las cosas diferentes. Dios va a dirigir a cada uno de nosotros. Dios quiere dirigirnos, Dios quiere bendecirnos. Si conseguimos tan solamente mirar al divino, que consiente o desaprueba lo que hacemos, vamos a hacerlo mejor. Es lo que yo veo de Juan Marcos. Él decidió regresar otra vez. Tal vez no tuvo las agallas de decir, miren, perdónenme, me fui por miedo, me fui por esto, porque tenía añoranza de mi familia. Lo que haya sido no interesa. Él regresó dispuesto a seguir. Porque cuando Bernabé le dijo, mira, llevémonos a Juan Marcos, probablemente él habló con su tío y le dijo, tío, ¿me puedo ir con ustedes? Bueno, miremos qué es lo que dice Pablo. Porque ahora era el que estaba a cargo en el segundo viaje. Victoria es segura cuando nosotros podemos poner al Señor en primer lugar, como sucedió con Esteban. Pero Esteban murió, pastor. Sí, el éxito en Dios no depende de lo que yo veo como circunstancias favorables. Depende de tener el favor divino sobre nosotros en cualquier circunstancia. Se lo voy a repetir. El éxito en Dios no depende de lo que yo veo como circunstancias favorables delante de mis ojos, sino depende de que nosotros tengamos el favor divino en cualquier circunstancia. Entonces, ahí está el verdadero éxito que Dios quiere darnos, porque toda decisión es aquello que marca, que determina un curso a seguir o un curso de acción. Eso es una decisión, y una decisión buena a veces ni siempre podrá darnos circunstancias favorables, y no siempre tendremos toda la luz que necesitamos para entender. Quiero terminar con esto. Vean esta cuestión, porque este asunto de las decisiones es algo sumamente tratado en las Escrituras, y a veces no es directamente una dirección de voz audible, como yo veo en Moisés. Dice, y Dios dijo en su corazón. ¿Cómo Moisés oyó eso? Vean, el corazón, el discernimiento, el conocimiento, la relación que él tenía con Dios, que él tuvo la capacidad de entender ciertas cosas. Pero leemos en el capítulo 1 y versículo 16 del libro de Ruth. Encontramos aquí a nuestra hermana Ruth la Moabita tomando una decisión que cambió su vida para siempre. Cambió su vida para siempre. Versículo 16 al 18. Dice, respondió Ruth, hablando con Noemí, porque le estaba diciendo que se regresara y que se regresara con su compañera, su paisana. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Vean, Pablo y Bernabé se apartaron. Estas dos no se apartaron, a pesar de que el otro le estaba insistiendo que la dejara por su amargura. Me aparte de ti, porque a donde quiera, geográficamente, que tú fueres, iré yo. O sea, estoy dispuesta a ir a un lugar desconocido contigo. Y donde quiera que vivieres, habitación, viviré. Tu pueblo, una identificación con un pueblo difícil como es el pueblo de Israel. Tu pueblo será mi pueblo. Desde aquella época, hermanos, desde aquella época ya era un pueblo difícil a todas las naciones alrededor. Ser israelita no era nada agradable para algunos ahí.
sufrieron mucho. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aquí está la visión de esta mujer. Ella tuvo una visión como Esteban de la gloria de Dios a través de una vida como Noemí, una vida de cruz, una vida de sufrimiento, pero una vida que reflejó al verdadero Dios de la tierra. No de la tierra de Moab, sino del universo. Y ella conoció a ese Dios a través de Noemí y le dijo: tu Dios es mi Dios ahora. Y yo he tenido una visión de eso y ahora yo he tomado una decisión. ¿Se dan cuenta que la decisión de Ruth fue tomada a la luz o en base de una visión celestial que le dio la convicción necesaria para enfrentar desafíos tan grandes como los que ella enfrentó, haber abandonado su casa, su tierra? Algunos dicen, y esto es la tradición judía, dicen que Ruth era una princesa en Moab. Imagínense. O sea, ella, al igual que Moisés, hijo de la hija de Faraón. O sea, no era una cuestión solo de dejar una casita o casucha. No, ella estaba abandonando un futuro, ¿entiende? Halagüeño, un futuro maravilloso, por seguir a un lugar desconocido donde probablemente la iban a menospreciar, como permaneció y ella y quedó escrito como Mateo el publicano, ¿verdad? Ruth la moabita, como Rahab la prostituta. Mujeres de fe que vieron algo y por eso tomaron una decisión. Y ella tomó la decisión, dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, ya llamaba al Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Hermanos, qué importante es la convicción de corazón. Ella tomó esa decisión. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación de Dios. Por eso la Escritura dice: fijando los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso te va a dar una decisión correcta. Eso te va a guiar por el lugar correcto. Si Dios está arriba de todas las cosas en tu vida, Dios te va a dirigir, a pesar de que no tengas todo claro. Porque miren, Ruth no sabía qué era lo que le esperaba en Belén de Judá. Interesante, ¿verdad? Ella se dirigió al lugar donde nació el Mesías, o donde iba a nacer el Mesías para ella en esta época. Ella se dirigió a un lugar desconocido, simplemente dispuesta a ser una hija para aquella viuda que había quedado, para ser una sirviente, porque eso fue lo que llegó a ser, una criada. Ella estaba dispuesta. Quiere decir entonces que las decisiones a veces correctas pueden meterme en circunstancias bien difíciles para mí mismo. Pero ¿será que eso me aparta de la voluntad de Dios? Puede ser que sea todo lo contrario, me acerquen a la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a menospreciar el oprobio. Tenemos que aprender a despreciar la vergüenza. Tenemos que aprender a despreciar las circunstancias difíciles y ver que en todo eso el Señor está involucrado y que Él quiere dirigir mi vida para la gloria de su nombre. Escuchen, hermanos, por otro lado, Dios mismo, antes de que Ruth tomara esa decisión, Dios no le dio a conocer a él sus planes. Solo se reveló a ella, le dio su corazón, le dio su amor, que es suficiente. Y que Ruth, al sentirlo, dijo: Señor, eso quiero yo para mi vida. Y no se imaginaba Ruth del plan que Dios tenía si ella tomaba esa decisión de abandonar su tierra y su parentela y la casa de su padre. ¿Qué le esperaba? El plan de Dios era que si ella llegaba allá y era una criada y servía en los campos de Booz, ella se convertiría en la esposa de aquel anciano en Israel, y se convertiría en una de las madres de Israel, y se convertiría en una ancestral del rey David, parte de la genealogía real, y se convertiría en parte de la genealogía del Mesías. Todo eso no lo sabía Ruth. ¿Por qué? Porque a veces en nuestras decisiones nosotros no tenemos por qué saber todos los detalles. De hecho, ni Dios mismo nos lo declara. Pero es necesario que en nuestra decisión, después visto la gloria de Dios, dispuestos a enfrentar piedras, dispuestos a enfrentar sanedrines, dispuestos a enfrentar cualquier dificultad, hasta religiosa, podamos seguir adelante, que el Señor tiene una gran bendición para nosotros.
Por tanto, coloca a Dios por arriba de todas las cosas en tu vida, y aunque te equivoques en alguna decisión, serás enderezado por Él y verás que Él ya vio el anhelo de tu corazón, que es agradarlo, y por eso Él te va a guiar por el camino. Coloca a Dios por arriba de todo y Él te elevará a las más altas alturas de los cielos. Levanta tus ojos a los cielos y de aquí a poco esa visión te elevará a los cielos. Señor, que estos 3 consejos para este año 2018 puedan quedar en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Primero, Señor, que cada uno pueda hacer el bien en medio de su realidad. Segundo, que aprendan a confiar en tu cuidado y en tu protección. Y tercero, que en todas sus decisiones pongan tu voluntad sobre todo, Señor. Por favor, ayúdanos a vivir de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y gracias por cuidarnos, gracias por atendernos, gracias por ser un Dios presente, involucrado en nuestro cotidiano. Sea tu nombre bendito para siempre, Señor. Amén. Cantemos otra vez. Vamos a cantar 3 cantos hoy, que al final, ahorita, rápido, solo unas 2 estrofas o una de este que ya cantamos al principio, y de ahí nos vamos a ir a otros 2 cantos que están de acuerdo a lo que estamos transmitiendo en este mensaje. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Amén. Nada va a faltarnos si confiamos en ese Dios todopoderoso. Amén. Amén. Mas ahora cantemos otro canto al Señor. Digámosle juntos. Toma tú mi vida, oh Señor, para ser consagrada a ti. Mis momentos y mis días sean siempre para alabarte. Será solo
que Él pueda ser nuestro deleite, nuestro placer, nuestro más sublime meta, arriba de cualquier cosa en la vida. Y tus decisiones serán las correctas. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les dé mucha fortaleza, que este año pueda ser mucho mejor que el año 2017, ¿sí? Y que aquellas cosas que cometimos incorrectas no las volvamos a cometer, y las cosas correctas abundemos en ellas, para que siempre el Señor reciba toda la gloria de nuestro paso por esta tierra. Amén. Que el Señor los bendiga y nos veremos en otra ocasión. La paz del Señor.